Ok. Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a la clase número 2, semana 2 de gerencia de sistemas. Gracias por su puntualidad. Vamos a continuar hablando un poco sobre la parte de la gerencia de sistemas. En esta ocasión vamos a trabajar, a darle continuidad a la presentación que teníamos. Y en esta oportunidad pues vamos a hablar sobre las funciones que tienen que ver con la gerencia de sistemas y también algunos aspectos muy importantes a considerar con los perfiles o los roles que debe de jugar el gerente de sistemas. Antes de entrar a este tema, vamos a darle un vistazo a la parte de este caso de estudios. Ojo, no hago la aclaración, no es ninguna propaganda ni nada por el estilo. Cito la fuente aquí abajo. Eso lo pueden encontrar en un caso de estudio de éxito ahí de Microsoft. Está ahí en esa dirección por si ustedes lo quieren consultar con este código. Entonces, ¿por qué traigo a mención este caso? Se trae acá porque en ese momento, en ese tiempo, básicamente todavía ahorita los puntos de venta que se tienen ahí pues son muchos más, ya pasan de los miles y es importante que veamos la implementación que se hacían en esta institución y que al mismo tiempo pues nosotros vayamos conociendo otros tipos de software que a lo mejor no tenemos ni idea que existen, pero como personas orientadas a la tecnología, pues debemos de ser conscientes de que existen este tipo de tecnologías y de qué manera pues nos ayudan a solventar o a darle solución a muchos de estos problemas. Entonces, si ustedes tuvieron la oportunidad de leer esta parte acá, podemos darnos muchas respuestas a algunas situaciones que nosotros vemos en este tipo de establecimientos, que son miles de compradores que están en las cajas y que facturan y facturan y muchas veces los sistemas no tienden a decir que están fuera de línea, sino que siempre están activos. También es importante que nosotros veamos que en ocasiones alguna terminal pues tiene fallas de sistema, pero que las otras siguen funcionando. Entonces es muy importante que nosotros dentro de las soluciones que se planteaba esta institución, como a través o como a través de la ayuda de otras empresas lograron solucionar muchos de los problemas que estaban teniendo en relación a las operaciones diarias que efectuaban. Ahora bien, por ejemplo, una cosa importante, si nosotros vemos acá el procesamiento de los artículos vendidos, en ese tiempo estábamos hablando de 200 millones de líneas de artículos, de líneas de código, perdón, de líneas de datos en las bases de datos de estas empresas. Y eso fue algunos años, estoy hablando ahí 2015 quizás, 2016 o 2014 que se dio esta parte. Y ahora imaginémonos cuántas operaciones son las que almacenan este tipo de información. ¿Qué se hace con esta información? ¿Cómo se respalda? ¿Qué tipo de equipo utilizan para poder procesar, almacenar todos estos tipos de situaciones? Ahora, existen estas preguntas, por ejemplo, ahí. Digamos que estas preguntas ustedes les van a dar respuesta, ¿no? ¿Cómo? En el espacio de Classroom, ahí ya está publicada la tarea, nada más que hace falta ponerle las indicaciones, pero me voy a adelantar un poco. Ustedes van a hacer un documento en el cual pues lo van a titular, respuestas a caso de estudio X. Y ahí pues van a formular las preguntas, por ejemplo, cuál era la situación o problema de Grupo Calleja y cómo afectaba el procesamiento de información. Son dos preguntas en uno, entonces ustedes leen el caso de estudio, lo analizan y dan su punto de vista, dan respuesta. Algunas son textuales y otras pues tienen que ver con lo que ustedes analicen. Y así pues ustedes lo
lo desarrollan y lo entregan en ese espacio dedicado a las tareas. Ahora bien, no sé si alguien quiere opinar sobre qué le llamó la atención, de si tuvo la oportunidad de leerlo, por lo menos en este espacio, alguien que quiera opinar así de manera general sobre qué es lo que más le llamó la atención de la tecnología que se utilizó o la forma en cómo solucionaron los problemas. Sí, a mí lo que me llamó la atención es cómo el software permitió que la empresa creciera, expandiera sus servicios y también sus productos. O sea, ya no solamente dedicarse a vender, sino a también pagos externos que tal vez no son su fuerte principal, pero se han dedicado a ofrecer otros tipos de servicios. Ok, ¿alguien más? Sí, en Hola. mi caso, a mí me llamó la atención que, por ejemplo, dijeron que aplicaron una arquitectura de servidores distribuidos, aplicando un servidor por cada una de las sucursales y un servidor centralizado, donde me imagino que está viajando la información de una manera, no sé, recurrente. Lo que sí no encontré información ahí es, por ejemplo, cuánto tiempo les tomó implementar esa tecnología, esa arquitectura, porque por lo visto sí es bastante compleja, así como en el mismo documento lo menciona, y no sé cuánto tiempo más o menos les habrá tomado implementar esas nuevas tecnologías. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere intervenir? Buenas noches, sí. Yo vi algunos puntos bastante resaltantes. Uno de esos era lo que veníamos hablando anteriormente, creo que también Ricardo lo mencionaba, que una cosa como empresa es tener, ellos ya tenían quizás un mercado bastante concurrido, tenían ventas muy altas, y eso es bastante importante. Una vez ya estando posicionado en el mercado, hay que saber también mantenerse, ¿verdad? Y tomar decisiones que van a tener una mayor envergadura, ¿verdad? Y que a la postre pues van a resultar en esto, pues en el caso de este grupo, de Grupo Calleja, pues que sus ventas aumentaron, mejoraron su eficiencia. Y también, ¿verdad? Hay toda una robustez en las topologías de redes, en la cual que dicen que, si, imagínense, hace unos momentos a mí se me fue la luz y me quedé sin acceso. Entonces, en un mercado, en un local como ellos, es pérdida de dinero. Entonces, en este sentido, pues, pueden trabajar hasta sin internet, ¿verdad? Solo con el uso de la red local. Entonces, todos esos aspectos son bastante importantes de tener en cuenta. Ok, gracias Omar, gracias Ricardo, y la otra persona no me recuerdo. No sé si alguien Buenas más. noches. Rafael, adelante. Una de las cosas de lo que a mí más me admira es la manera en la que supieron suplir, valga la redundancia que fue eso yo, todas las necesidades que tenían, porque como mencioné al inicio, uno de los mayores problemas era que la celeridad con la que se procesaba la información no era lo suficientemente alta o eficaz como demandaba. Primero que nada porque no podían hacer cambios de precios o la aparición de promociones en tiempos correctos, porque tras la implementación del sistema de retail, uno de los principales cambios fue que habían fluctuaciones de precios diariamente y activación de promociones del mismo modo también diariamente. También esa parte en la que permitió la integración de conectar sus servicios con los de otras empresas, porque nosotros vamos, por ejemplo, a un Super Selectos y tal como dice ahí, tenemos acceso a gestiones que se realizan en bancos, gestiones de telefonía, gestiones de remesas, entre muchas otras. Y ya en el punto más apegado a la informática, tal como mencionaba Omar, que por ejemplo esos lugares, yo creo que nunca en mi vida he ido a un Super Selectos en el cual me han dicho que no tienen servicio o que las cajas no están funcionando, incluso ni siquiera los servicios
de remesa o pagos de otro tipo de empresas tampoco nunca están caídos. Esa capacidad que tuvieron para implementarlos de manera tal que que ninguno de sus servicios se cayera con ninguna de las cosas que pueden pasar, ya sea inclemencias del tiempo, como este caso que estaba lloviendo y hace rato se fue la luz y nos quedamos desconectados aquí en la zona en la que yo vivo. Eso es algo bastante de admirar, de la manera en la que lo plantearon y la que lo implementaron. Ok. Ok, bueno, sí, ¿verdad? Existen varios puntos que se pueden recalcar ahí, en donde, como les digo a un inicio, pues las empresas tienden a invertir mucho dinero para poder ser competitivas. Un cambio de esto, lógicamente, conlleva a que cualquier empresa pues se mantenga, y eso es sin poner de manifiesto, por ejemplo, todos los demás cambios que hicieron de esas fechas hacia acá. Y sí, efectivamente, no se habla del tiempo que se implementó, pero lógicamente estos proyectos son proyectos bastante largos, no se hacen de la noche a la mañana, no surge como una parte de, mire, queremos hacer un nuevo sistema, sino que se consideran toda, es un estudio muy completo, basado en las experiencias, basado en las nuevas expectativas, basados en los planes estratégicos que tienen como empresas para saber cómo van a, a proyectarse de aquí a 10 años, cuántas sucursales, cuántas. Entonces, todos esos aspectos permiten, si ustedes ven, pues hay empresas internacionales que conllevaron pues a la solución de esto. Entonces, son muchas veces proyectos que duran entre 1, 2 años, 6 meses, 8 meses, 9 meses, en fin, es un montón de aspectos que se tienen que considerar, ¿verdad? Y sí, lógicamente también la parte esa de que ustedes mencionan, de que pueden realizar otros aspectos de pagos, como por ejemplo, eso tiene que ver muchas veces con la parte esta relacionada con algunas tecnologías que muchas empresas la usan, que tiene que ver con esto como de la Happy REST, que básicamente pues son protocolos de intercambio o manipulación de datos, que lo que permiten conectarse con otras aplicaciones, ¿verdad? Llámese sistema financiero, llámese telefonías, etcétera, ¿verdad? Lo que hacen pues que uno, que a veces ocasionan un poco de estrés, ¿verdad? Cuando está en la gran fila usted para pagar y de repente ya cuando le toca a la persona que está delante de usted, y usted dice ya va a pagar y de repente se saca, mire, me pone una recarga, me paga este recibo y me hace esto otro, y usted apoya. Entonces, pero todo eso tiene que ver con la captación de la atención que se le da al cliente, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto de las Happy REST se incorporó allá como por el año 2000, y pues son situaciones que permiten el intercambio de datos utilizando lógicamente el protocolo HTTP, y utilizan mucho la parte de lo que es el lenguaje XML, y también la parte de los JSON. Entonces, todas esas tecnologías, pues igual nosotros tenemos que ver, de alguna manera conocer, porque son importantes en el día de mañana nosotros tengamos, ¿cómo decirles? Una idea general de esas tecnologías. Entonces, eso es la parte que se recalca por acá, y ustedes van a tener el espacio para que lo puedan dar respuesta a esto, y de esa manera conocer algunas tecnologías. No sé si se dieron cuenta de algún software en especial que ustedes nunca lo hayan escuchado y que hasta ahora digan, eso existe, ¿verdad? No sé, aquí a un inicio creo que se menciona alguno. Por ejemplo, no sé si ya lo habían escuchado antes, el Microsoft Dynamic Map, tiene que ver con este tipo de sistema. Y también, pues, por supuesto, existen estas tecnologías que son bastante amplias, que tienen que ver con Oracle y otros tipos de actividades. Pero sí es importante este tipo de casos de estudio,
Ese caso de estudio es uno de los primeros que vamos a desarrollar. Luego hay otro tipo de casos de estudios a niveles globales, como por ejemplo de la Toyota, del UPS, de no sé, de Kia, de varios, cómo es que hicieron estas empresas para poder ser más competitivas y no quedarse como atrás y de esa manera lograr mantenerse. Pues esa es la parte que se trata de recalcar de cómo las tecnologías de la información dieron solución a problemas muy complejos y que ahora en día pues siguen a la vanguardia de la tecnología. Entonces, eso era la parte del caso de estudios. En la parte acá de la indicación de la tarea, aquí va a estar especificado cómo lo van a presentar y la fecha de presentación. Lógicamente tiene sus ponderaciones también. Y junto a eso va a haber alguna otra actividad ahí para reforzar lo de esas preguntas. Ok, veamos una parte por acá. Cuando hablamos de la gerencia de sistema, vamos a hablar de algunas de estas. Por ejemplo, como hablamos a un inicio, que la parte del gerente, por así decirle, de sistema, tiene o debe de tener la capacidad de aplicar básicamente el proceso administrativo, que comúnmente engloba las cuestiones de planificar, organizar y todo lo demás. Entonces, ¿con qué objetivo? Con el propósito de poder administrar de manera más correcta la parte la parte del uso de las tecnologías para que la empresa pueda lograr sus objetivos. En ese sentido, cuando nosotros hablamos del proceso administrativo y decimos, bueno, ¿y qué va a planificar? Ok, se necesita, dice acá en el segundo punto, saber de la elaboración de los planes estratégicos de manera institucional, pero referidos al área de sistema. Pero este plan estratégico, por ejemplo, debe de estar acorde al plan estratégico general. Por eso es que a la hora de tomar decisiones, la parte de la gerencia de sistema es muy importante que conozca hacia dónde se dirige la empresa. Porque si no se conoce, si se trabaja de manera aislada, si no hay una buena relación, una buena coordinación con las demás gerencias, pues difícilmente se va a lograr los objetivos empresariales. También se habla acá de proponer el plan operativo, el presupuesto de la gerencia de sistemas, de acuerdo siempre a los objetivos propuestos como tal. En ese sentido, es muy importante que nosotros tengamos esa idea como futuros profesionales de cuál va a ser nuestro rol en un momento dado que nosotros asumamos una gerencia, que nosotros asumamos un puesto de dirección en una empresa o que nosotros mismos seamos los dueños de una empresa y que tengamos que hacer todas estas funciones. Ahora, también dice que una función principal tiene que ver con la investigación. ¿Qué investiga? Ah, bueno, primero hay que investigar conforme el plan estratégico, qué tecnologías van a ser las que me van a durar más tiempo, qué tipo de requerimientos son los que necesita el usuario y si de acuerdo, o cuando digo el usuario me refiero, por ejemplo, al gerente general o al comité ejecutivo, que de acuerdo a los planes estratégicos, nosotros decimos, ah, ok, perfecto, entonces, si eso se requiere en 2 años, entonces, como gerencia de sistemas, estamos en la capacidad de poder brindar esa solución o va a ser necesario reforzar por acá, dice el presupuesto, o va a ser necesario reforzar el presupuesto para el próximo año para poder darle soluciones. Entonces, son todos estos aspectos están relacionados en sí. No existen aspectos sobre los cuales nosotros podamos trabajar de manera aislada, sino que todo debe ser coordinado. Presupuesto, tecnología, personal, requerimientos, planes, todos esos aspectos debemos de considerarlos a la hora de gerenciar. No sé si alguien quiere opinar o tiene algún comentario al respecto o alguna duda, con gusto. Ok. Veamos, algunas funciones, otras funciones. Por ejemplo, también debe de tener claro
la parte de la formación de personal, que conocemos nosotros normalmente como capacitación de personal, y específicamente en las áreas de su competencia, en una estructura de gerencia de sistemas muy robusta, pues existe una gran cantidad de personas, cada uno dedicados a su área. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ok, digámoslo así, veamos, aquí ya vemos 37 personas conectadas. Todos tenemos una idea de lo que es gerenciar, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos conocer, por ejemplo, otras actividades relativas a nuestra carrera, como por ejemplo la administración de personal. Cuando nosotros hablamos de eso, me refiero a lo siguiente. Si yo les pregunto, en el chat ahí de bienvenido, de conozcámonos, por ahí dicen algunos, yo pues solo estudio, pero otros dicen, no, yo trabajo, soy administrador de base de datos, yo soy programador, yo soy diseñador gráfico, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces, cada uno de nosotros, por así decirlo, tiene como una especialidad o trata de enfocarse más a algo. Por ejemplo, si yo les pregunto, de toda la carrera de informática o de lo que es sistema, es bien complejo. Diseño gráfico, redes, seguridad, incluso desarrollo de sistemas, desarrollo de apps, administrador de bases de datos, administrador de servidores. En fin, si yo les pregunto, ¿cuál es la que ya más le llama la atención? Me gustaría escuchar una o dos opiniones, nada más. ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Sí? Hola. Sí, adelante. La programación, definitivamente. La programación. Celina dice que la programación. ¿Ok? ¿Alguien más? En mi caso, pues la administración de bases de datos. René dice la administración de bases de datos. ¿Ok? Perfecto. Ok. ¿Por qué hago esto, verdad? ¿O por qué hago mención a esto? Porque como gerentes de sistemas, muchas veces nosotros vemos en la presentación que son un montón de cosas a las que tenemos que hacer, pero muchas de estas cosas nosotros tenemos, si ustedes se van a desarrollar como gerentes de sistemas de una gran institución o van a ser dueños de como tal, pues la administración de personal les va a permitir a ustedes seleccionar el personal idóneo correcto para las funciones que va a hacer. Si usted necesita el desarrollo de sistemas y usted tiene presupuesto para la contratación de personal de sistemas, pues lógicamente usted va a tener que contratar a los mejores programadores. Cuando digo no, a los mejores me refiero a las personas que cumplan con las competencias que necesita la empresa. Si usted va a implementar seguridad en servidores y toda esa parte, pues va a contar con un personal adecuado que se dedique a la parte de la implementación o administración de servidores, ya sea en ambiente Windows, en ambiente Unix o Linux, etcétera. Si usted necesita campañas promocionales y todo lo demás, va a necesitar de un diseñador gráfico que se encargue de eso junto con el departamento de marketing, que a lo mejor no lo va a manejar usted, pero va a tener que estar en función de eso. Y si usted va a manejar, perdón, bases de datos robustas, pues lógicamente va a necesitar de una persona, en el caso como René, que diga, bueno, yo administro bases de datos y eso es mi fuerte. Entonces, todos esos aspectos, no es que el gerente de sistemas va a hacer toda esa función, sino que él tiene que ver cómo va a administrar todos esos recursos. Sí, no sé si esa parte queda bastante clara. Sí. Ok. También es algo muy importante la elaboración del plan informático. El plan informático, pues lógicamente no podemos dejar de lado el plan de contingencia. ¿Por qué es importante el plan de contingencia dentro de una organización? Bueno, porque en una situación como la que estamos viviendo en este momento, a lo mejor los planes de contingencia estaban orientados a otro tipo de situaciones, pero se ha tenido que buscar un plan contingencial que nos permita evolucionar y que nos permita dar respuesta a las necesidades actuales. Entonces, de esa manera, por ejemplo, un gerente pues puede tener el mando
en una institución y luego de eso, pues delegar las actividades que a él le correspondan. Entonces, básicamente existe una gran gama de actividades, pues, o sea, y cada uno de estos, por ejemplo, si nosotros vamos al departamento, si hablamos del departamento de soporte técnico, a lo mejor el departamento de soporte técnico tiene otro sugerente o un jefe de soporte técnico que a lo mejor va a estar dividido ese departamento, va a estar dividido porque alguien va a ver específicamente servidores, otro va a ver específicamente cuestiones de atención general de hardware, otro va a ver específicamente atención general de redes, y si vemos en la parte de la programación también puede haber un departamento de programación en la cual va a haber un encargado de programación, pero también van a haber otras personas que van a ser los analistas o los ingenieros de software, y otros que van a ser desarrolladores, otros que van a hacer una función de testing. Entonces, y si nos vamos por ese lado, pues también puede haber algo de redes sociales, web y todo lo demás. Entonces, cuando nosotros vemos esa composición de una estructura jerárquica de la gerencia de sistema, pues ya lo vemos de otro punto. Ok, pero nosotros acá, estas son algunas responsabilidades que tienen que ver, esto está en la teoría, pero nosotros les voy a mostrar por acá. Por ejemplo, este está en el sitio este, ¿ven? Te coloco aquí, pero dice que es, creo que NI, quizás Nicaragua. Aquí está, Nicaragua. Entonces, aquí, por ejemplo, hay algunas funciones que dice, ok, mira, el título se llama, vean, gerente de tecnología. Y ahí me pone, por ejemplo, los perfiles, las edades que deben de tener. Y luego, si nosotros vemos cuál es la función que tiene que hacer el gerente de sistemas. Y fíjense bien, implementar y ejecutar políticas y planes informáticos y tecnológicos de la empresa. Fijémonos bien, políticas y planes informáticos. Además de eso, dice implementar y ejecutar. Y luego dice que hay que ver que estas políticas y reglamentos internos se cumplan de acuerdo a las leyes. Entonces, si nosotros vemos acá la vinculación que existe de las leyes en nuestro país, igual existe una ley, por ejemplo. ¿Qué leyes conocen ustedes bien propias relativas a nuestra carrera acá en El Salvador? Pregunto. Pero que sean específicas, por ejemplo, normativas que han sido desarrolladas por él para darle algún soporte a toda la parte del ciberespacio, de la parte del internet o de los sistemas de información. ¿Sí? ¿Alguien? La que habla sobre los delitos informáticos. La ley de delitos informáticos y conexos, ley especial de delitos informáticos y conexos, ¿ok? ¿Alguien más? Recuerdo que también hay un apartado que defiende el derecho intelectual del autor del programa. Ah, ok. ¿Alguien más? Ok, bien. La parte que vimos en la ley de copyright, pero nosotros acá, si hablamos acá en nuestro país, no existe una ley así como esta, la ley del copyright. La ley del copyright o los derechos de autor están embebidas en otra ley, pero ya nombres así, como les dijera, específicas de nuestro rubro, pues ahí Celina mencionaba la ley la ley especial de delitos informáticos y conexos, la ley que ustedes, yo les compartí, la ley de la firma electrónica. Todas esas partes, incluso, son específicas. Entonces, cuando nosotros vamos a implementar políticas o vamos a implementar situaciones, tienen que ver con el uso de los servicios que vamos a ofrecer, vinculados, por ejemplo, con las leyes, la parte de lavado de dinero que también tiene apartados sobre eso. Así que
¿Qué más? Por ejemplo, dice, por el uso de imágenes de Internet, entendería que se puede haber consecuencias legales. Sí, esa parte tiene que ver, los derechos de autor están en leyes, enmanadas en leyes que tienen que ver como derechos de autor, pero no existe una ley como tal aquí que diga ley de derechos de autor en el área informática, sino que se ve a nivel general. Entonces, pero sí, eso también vamos a encontrar dentro de... Una ley. ¿Sí? Sí, sí, algo que estaba viendo yo ahora, que eso entre ayer y ahora creo que se acaba de dar, que por ejemplo los diputados acaban de aprobar como que quieren aprobar una ley, o si es una ley en la cual se le va a dar seguimiento a todos aquellos ataques, troles que se hacen en las diferentes redes sociales o las telecomunicaciones. Eso es algo nuevo que se está haciendo y que creo que en la medida que avancen las semanas le van a dar bueno, van a haber alguna ley, algunas penalizaciones. Ok. Gracias, Omar. Sí, efectivamente, todos esos aspectos se deben de considerar, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque el día de mañana nosotros somos los responsables como gerentes de sistemas sobre algunos aspectos que tienen que ver, como por ejemplo también tiene que ver con aquello ya emanadas en otros aspectos que tienen que ver, como por ejemplo que nuestros sistemas permitan la captación de información de manera engañosa, por ejemplo. Todos esos aspectos tienen que ver y son responsabilidad de la parte de gerentes. Por ejemplo, acá hay otra oferta y esta aquí dice, ¿verdad? Esta sí dice El Salvador, ¿verdad? Va, aquí tienen. Expira el 11 de septiembre del 2020 y dice detalles de la oferta. Aquí me dice, resumen de pues, planear y dirigir todo el funcionamiento del área de sistemas de la compañía. Vean, planear y dirigir. Entonces, elaboración de proyectos del área de sistemas, implementar nuevos sistemas que la empresa necesita, supervisar y revisar la elaboración de estos proyectos. Vean, supervisar y revisar la elaboración de estos proyectos. ¿Qué más? Debe entender el modelo del negocio de la empresa. Hablamos hace un momento del modelo de negocio. Vean por qué es importante. Porque aquí lo dice, esos son casos de la vida real que debemos de considerarlo. ¿Y esto para qué? Dice, para crear el valor agregado del área. Entonces, eso, valores agregados que nosotros vamos a obtener es a lo que nosotros también le vamos a llamar a la ventaja competitiva. Es decir, qué es lo que nos va a hacer diferente. Y aquí están algunas responsabilidades directas de eso. Requisitos, aquí me habla con preferencias, con maestría, gestión y seguridad y toda esta parte. Entonces, preferiblemente instituciones de banco, y aquí me dice los conocimientos que deben de tener. Aquí hay algunos tipos de software, algunos conocimientos de este tipo porque no dice específicamente que usted los maneje estos así, como que usted es el que sabe, el que lo sabe todo. No, preferiblemente con conocimiento de esto, de SQL Servers y Sybase. ¿Saben qué es Sybase? Pregunto. Es una base de datos. Una base de datos. Efectivamente, ¿verdad? Así como SQL Server, Oracle, Sybase es un administrador de base de datos que funcionaba mucho junto con algo que se llamaba Power Builder, que era un gestor es un software para el desarrollo de aplicaciones, así como es Microsoft tiene Visual Studio. Entonces existe algo que se llama Power Builder, que venía como muy en conjunto con la parte de Sybase. Entonces, cuando dice con conocimientos es porque de alguna manera, ¿qué pasaría si usted llega como gerente y están los encargados de redes y le dicen, mire, que fíjese que el router tal y todo lo demás tiene estos problemas y usted ni siquiera sabe de qué le están hablando, igual a todo esto de acá? Entonces, si él le habla de virtualizaciones, entonces lógicamente, si ustedes ven, existen ciertos requisitos que hay que cumplir para llegar a la parte esta de funcionar como gerente de sistema. Entonces,
Acá en la asignatura pues se trata de ir conociendo a qué nos vamos a enfrentar o qué es lo que nosotros básicamente vamos a conocer o vamos a determinar que es la gerencia de mercado. Vamos a ver qué más. Asegurar las inversiones en infraestructura. Eso tiene que ver que las inversiones que se hagan pues estén de acuerdo a las arquitecturas que van a utilizar tanto nuestro software y los que van a estar disponibles para distribuir los productos que se procesan dentro de la gerencia de sistemas. Acá, por ejemplo, habla participar en los comités, si es que funciona como comité o si es que funciona como otra gerencia. Es decir, ¿por qué? Porque en las partes de estas reuniones o estas ruedas de trabajo, pues son las que permiten saber qué es lo que pretende ser la empresa de aquí a un año, de aquí a 6 meses, y qué tipo de productos y servicios son los que se van a implementar. Entonces, todos esos aspectos conllevan a que nosotros estemos al tanto de las operaciones que realiza la empresa. Habilidades, pues allá veíamos en las ofertas algunas habilidades por acá. Eso es importante, ustedes acá se pueden testear más o menos cómo es que existen estas oportunidades. Ahí están, coloco, vean. Aquí aparece gerente de sistema de comunicaciones, aquí en El Salvador. Este es en Guatemala. Entonces, y vean, aquí hay un soporte un gerente de soporte de infraestructura de TI. Entonces, si ustedes ven, existen perfiles en el internet que permiten a nosotros irnos preparando o ir viendo que la gerencia de sistemas sí tiene, digamos, cierta demanda y que el día de mañana, pues, quién quita y nosotros seamos las personas que vamos a estar gestionando o administrando este tipo de situación. ¿Ok? Ahora bien, algunas situaciones a considerar y que son muy necesarias que nosotros las logremos tener en cuenta. Por ejemplo, un gerente de sistema no debe de pensar que es el que lo sabe todo, pues que en una empresa decir el gerente de sistema es el macizo, es el indispensable, es el insuperable. Eso no se debe de pensar así. Se debe de trabajar en equipo, en conjunto a las otras gerencias de las otras organizaciones. Pensar que es difícil administrar las tecnologías de información, pues no cabe en la mente de un gerente. Pensar que los técnicos son los que deciden, es decir, por ejemplo, si un técnico le dice, mire, fíjese que este router o este servidor mejor hay que cambiarlo porque es mejor el otro o la otra marca, y él dice, ok, está bueno, pero ¿por qué? Tiene que tener un criterio basado en que por qué lo va a hacer y por qué tiene que ser así. También tener una visión a corto plazo, esa parte también no lo debe de gestionar así la parte del gerente. Y tampoco debe de pensar que las TIC son una moda y que solo es un cambio técnico y no organizacional. Ya nos dimos cuenta que el uso de las tecnologías conllevan a que las empresas cambien sus procesos administrativos o, mejor dicho, tener un cambio organizacional que no se tenía planeado, pero que sin embargo se está dando solución. En cambio, un gerente sí debe de ser proactivo y debe ser proactivo en que siempre debe estar dispuesto a cometer errores. Es decir, usted debe de pensar que si usted va a implementar algo, pues lógicamente va a encontrar errores, va a encontrar obstáculos, va a encontrar barreras, pero que conforme se vaya ejecutando el proyecto, conforme usted va a ir, claro, eso no quiere decir que usted va a ir a hacer las cosas, no, porque para eso van a existir los planes de cómo va a implementar, de cómo va a invertir, etcétera. ¿Qué más? Ser el principal propulsor de los cambios y ejercer el liderazgo en las TIC en la organización. O sea, es decir, que no tenemos que esperar que nos lleguen a decir, mira, fíjate que la otra empresa hace esto, hace lo otro, y nosotros digamos, no, lo que sucede es que sí, ya va a pasar, ¿verdad? No, ¿verdad? Son situaciones que tenemos que ser proactivos, ser agentes de cambio, es decir,
Si algo se está haciendo de esta manera, y entonces yo como gerente de sistemas digo, ok, esta manera que se hace este proceso lo podemos mejorar de esto. Este proceso actualmente ejecuta 20 pasos, lo vamos a simplificar y nosotros lo vamos a hacer en 8 pasos para poder ser más ágiles, poder dar más respuestas a las situaciones. ¿Ok? Retos y desafíos en las organizaciones que enfrentan los gerentes de sistemas. Por ejemplo, el primer reto y desafío que enfrentan la parte de la gerencia de sistemas es el entorno organizacional, ya que esto plantea nuevos desafíos. ¿Y qué nos referimos con nuevos desafíos? Bueno, ahí tenemos la adopción de nuevas tecnologías, la administración de riesgos, mejorar las capacidades humanas, crear y ofrecer servicios orientados al cliente, que tiene que ver con las relaciones a clientes y proveedores que veíamos en las primeras presentaciones. Y por supuesto, tiene como retos y desafíos buscar que las organizaciones sean cada vez más competitivas. Luego, otro aspecto importante a considerar en los retos y desafíos tiene que ver con las presiones de corto plazo que llegan por todos los frentes. Es decir, el usuario es una persona muy especial. Llamémosle usuario al cliente, a la persona que desarrolla, usa los sistemas, tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces, muchas de estas gestiones nos obligan, o nosotros como gerentes de sistemas estamos obligados a ir acorde a la tecnología, ir ofreciendo como el cliente se sienta más contento, se sienta más a gusto, ¿sí? Es decir, es importante también que dentro de estos desafíos nosotros hagamos una buena gestión con el personal. También podemos hacer rotaciones de personal. ¿Por qué es importante la rotación de personal? No es que un desarrollador lo va a ir a poner a hacer como le dijera, a que administre los servidores, porque a lo mejor la especialidad que tiene, sí puede tener competencias, pero no la especialidad deseada. Pero sí, de alguna manera, tener siempre personas que vayan como un paso o que vayan a la par de las personas que hacen estos procesos. ¿Por qué? Porque el día de mañana usted ya no tiene esa persona, ¿qué va a pasar? Va a tener que empezar de cero o buscar alternativas que no estaban contempladas. Es decir, esa parte tiene que ver con eso de las rotaciones de recursos. Y provocando todos estos aspectos, el entorno organizacional lleva al final a que esto provoque que nosotros tenemos que dar respuestas integradas, que si nosotros no le ponemos énfasis a los primeros dos, nos va a provocar que todo lo que nosotros planeemos, pues nuestros proyectos van a estar funcionando de manera así como que, sí, yo hice el proyecto, pero solo es para acá, ¿verdad? Ya no funciona, va a funcionar como independiente, no va a estar acorde a lo que la empresa necesita. En fin, si vamos por ejemplo, si no consideramos los primeros dos aspectos, vamos a hacer un proyecto solo simple y sencillamente porque la otra empresa lo tiene y la otra empresa no tiene competencia, entonces yo también lo voy a hacer porque lo otro lo tiene. Entonces, esos son aspectos que me van a llevar a mí a dar respuestas no coordinadas e integradas con lo que necesita realmente la organización. Ya resumiendo, pues aquí está en la presentación. Por ejemplo, los desafíos, todavía existen muchas empresas que manejan mainframe, manejan sistemas desarrollados en Clipper, en un montón de situaciones, ASP400, en un montón de cosas que sí funcionan, pero que ahora en día existen muchas tecnologías emergentes que utilizan como base principal el Internet y, por supuesto, están integradas con todo lo que nosotros nos imaginemos y, lógicamente, esos son desafíos que día a día surgen y que necesitamos darle una respuesta a toda esta parte de la empresa. Ahora bien, todo lo anterior conlleva
conlleva a que nosotros nos hagamos estas preguntas claves para definir un método, digamos, que pueda ser efectivo en proyectos de gerencia de sistema. ¿Por qué? Porque no podemos partir de esto, vean, de donde dice, vamos a adoptar un proyecto porque los demás lo están haciendo o lo vamos a hacer porque sí, porque la empresa no puede quedarse atrás. No, ¿verdad? Todo eso conlleva hacernos estas preguntas para tener mejores resultados a la hora de poder emprender un proyecto. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿cómo definimos el problema del usuario? O sea, ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿A qué le queremos dar solución? Es decir, entender el problema. Si no entendemos el problema, pues no podemos dar una solución como gerencia de sistema. También cómo establecemos las metas y objetivos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros un sistema si no lo vamos a poder medir? Es decir, la parte de medir el sistema va a ser la satisfacción que tengan los clientes, los tiempos de respuesta, la calidad de información que nos proporcione, la toma de decisiones acertadas y mejoradas. En fin, todas estas preguntas son lo que nosotros nos va a permitir tener un buen manejo de nuestro proyecto. Estas preguntas también tienen cierto grado de respuesta por parte de ustedes desde el punto de vista en que cómo estas preguntas pueden a mejorar para definir, mejor dicho, un buen proyecto de gerencia de sistemas. Estos son algunos métodos que tienen que ver con la parte de la administración de recursos, la parte de las estrategias, la parte de las personas que no me gusta decirlo, pero le vamos a llamar como el capital humano, no como un recurso, pero así se usa normalmente. Pero también tiene que ver con la parte de las tecnologías y sistemas y los procesos que están orientados a todo eso. Ok, esta parte es importante también. Esta actividad es algo que ustedes pueden consultar en internet. Van a buscar en internet ejemplos de alguna misión y visión de la gerencia de sistemas de las siguientes entidades, por ejemplo. ¿Cuál sería la misión y la visión de una universidad? Cuando hablo de la misión y visión, no estoy diciendo la visión de la universidad, ser la mayor universidad en proyección social y todo lo demás. No es la misión que estoy diciendo, ok, formar recursos humanos de calidad. No me refiero a eso, me refiero a la misión y la visión de la gerencia de sistemas de esas entidades. Entonces, nosotros buscamos en internet algunos aspectos que tienen que ver como bancos, instituciones de gobierno o de comercio, y basados en eso nosotros formulamos una misión y visión. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque el día de mañana usted va a llegar a una institución y va a tener que formular. Imaginémonos que una empresa está iniciando operaciones y le dice, usted va, estamos contratando a un gerente de sistemas y lo contratan a usted. Y entonces le dicen, mira, queremos que nos formules la misión y la visión de la gerencia de sistemas y, por supuesto, que desarrolles el plan estratégico, el plan de capacitación, el plan de implementación, el plan de soporte técnico, en fin, todas esas cosas. Entonces, es importante esa parte porque no siempre vamos a llegar a una institución de que ya existe todo eso. A lo mejor una empresa es grande, pero no tiene una departamentalización o no tiene algo separado y se lo piden a usted que lo haga. O usted llega a una empresa y dice, mira, fíjate que nosotros necesitamos que no contamos con políticas de seguridad para los sistemas de información. Entonces, es responsabilidad del gerente que las elabore y luego que se implementen. Entonces, todo eso son situaciones que las debemos de conocer. Ok, estamos justo a la hora. No sé, hemos llegado acá al espacio de preguntas. No sé si hay alguna pregunta, comentario o dudas que ustedes puedan hacerla, pues estamos abiertos en este momento. Voy a tomar un poco la asistencia. Ok, ya están ahí 37 de 37. Ok, perfecto. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera opinar o que tenga alguna duda sobre lo que acabamos de ver?
Solo con respecto a las preguntas, licenciado, no sé si habrá fecha de entrega, se va a subir el documento, ¿cómo será la metodología ahí? Ok, gracias. Todos los materiales que veamos en la clase, la video clase y los materiales van a estar siempre acá en su Classroom. Acá se van a subir la presentación, los 2 video clases, la parte de las actividades y si hay algún foro, así como está esto acá. Entonces, acá se le explica, por ejemplo, normalmente siempre yo pongo acá elaborada una presentación y aquí todas van a tener esta indicación. Entonces ahí se le va a explicar en el espacio de tareas cómo es que pueden ustedes presentar el documento. Y lógicamente hay preguntas que, como estas que vimos acá, que tienen que darle alguna respuesta. No es necesario que vayamos a internet a buscar y me pongan todo de Wikipedia, las 8 páginas en cada pregunta, no. Son que en 5 o 6 renglones yo puedo establecer, bueno, ¿cómo definimos el problema del usuario? Bueno, para eso significa que yo debo de entender el problema para poder darle una solución, porque si yo no lo entiendo, no puedo definir qué estrategia voy a seguir. Entonces son cuestiones muy personales que tienen que ver con eso. Sí, lógicamente, si tienen una duda pueden consultar internet para que les dé una idea, pero yo no quiero la parte de que lo copiaron y lo pegaron y ya estuvo. No, no es eso. Se trata de que ustedes, en el nivel que ustedes están, deben de estar prestos a dar este tipo de respuestas. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces ahí va a haber la indicación para que ustedes puedan darle respuesta a esto. Con el caso de, tengo acá Guillermo Ernesto de León, no sé si está, todavía la tarea dice que no ha sido entregada, aquí tengo un documento, pero debe de entregarse en la parte correspondiente. También me faltan todos los que vemos acá. Es importante que lo hagan por lo que ya les mencioné, que hagan esas tareas, porque acá nosotros calificamos y después por acá dice calificaciones y de esa manera yo traslado al sistema, es decir, a una hoja de Excel y después traslado al sistema. Entonces aquí están los trabajos de algunos. Entonces es muy importante esa parte de ahí. ¿Ok? Bueno, aquí están los trabajos y los que ya los presentaron. Vean, hay bastantes trabajos ahí interesantes. Luego lo vemos ahí. La otra parte, aquí ya está, digamos, uno de los videos que ya se subió acá, que tiene que ver en la primera clase que vimos hoy este día, y luego de eso, pues se los vinculo allá, y lógicamente, pues ahí están todos los videos de otras asignaturas, y lo van a tener aquí. No sé si hay más dudas, si no, pues vamos a cerrar acá. No sin antes agradecerles la asistencia y esperando siempre, recuerden que para ingresar a la plataforma de Meet, pues simplemente es meet.google.com, y automáticamente aquí les va a aparecer sus videoclases que se refieren a esta asignatura. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué, verdad? Porque yo lo hago a través de esta parte que tiene que ver con la parte del calendario. Entonces, cuando usted lo trabaja en base al calendario, aquí le dice, ¿ven? Aquí se programan y uno hace las invitaciones, entonces automáticamente esto se le agenda en su calendario a usted y cuando viene aquí, pues ya la tiene. Eso, claro, tiene como requisito que usted debe de estar en la cuenta de la universidad para que le aparezca el Meet. Si no, solo cambia de cuenta y listo. Pero eso es en el sentido de que si yo no lo publiqué aquí en Classroom o anda buscando, recuerde, simple sencillamente va a Meet y acá le van a aparecer sus clases. ¿O no les apareció así? Pregunto. ¿A alguien no le apareció así?
Ok. Así Bueno, aparece. ok, perfecto. Bueno, agradecer, sí aparece, dice don Carlos Jonathan, agradecer entonces y saludos especiales a los compañeros pues que tenemos la oportunidad de compartir de Sonsonate, esperando pues que hay algunos que tuvieron problemas con el acceso por el clima que se puso. De hecho, yo me tuve que cambiar también a otro espacio porque estaba lloviendo bastante y pues la señal pues fluctuaba bastante, pero gracias a Dios pues se restableció y pues de esta manera pues hemos llegado al final de la jornada de este día. Espero pues que cualquier cosa que tengan, algún comentario, pues lo puedan hacer. Si hablo muy rápido, igual me dicen y listo, ahí le bajamos revoluciones, pero espero pues que también se entienda lo que trato de explicarles, pues, y si no, pues siempre pueden decirme cualquier situación. Así que un gusto saludarlos a todos, saludos especiales a todos y pues que primero Dios sigan protegiéndose y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos y bendiciones. Nos vemos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches.